Existe un momento en la vida de cada ser humano, un instante tan silencioso que podría confundirse con el viento, pero tan profundo que hace vibrar los cimientos del alma. Es un llamado. Un susurro que no llega a los oídos, sino que nace en el centro mismo de nuestro ser. Es la voz de nuestro propósito, la brújula interna que nos señala el norte de nuestro verdadero destino. Y la respuesta más común, la más humana a este llamado sagrado, es el miedo. Miedo a la grandeza que implica, miedo a la responsabilidad que conlleva, miedo a abandonar el cómodo puerto de lo conocido para navegar hacia mares que no aparecen en ningún mapa. Esta no es solo la historia de un profeta de hace miles de años, es tu historia, es mi historia, es la historia del alma humana huyendo de la luz que ella misma ha invocado. Conozcamos a Jonás, hijo de Amitai. No lo imaginemos como una figura distante de túnica y sandalias, sino como un arquetipo. Jonás somos tú y yo en nuestros días más cómodos. Un hombre de tierra y silencios. Un profeta cuya comunión con lo divino era, hasta ese momento, un jardín privado, pacífico y manejable. Encontraba consuelo en la rutina, en el ciclo predecible del sol y las estaciones. Su fe era una barca amarrada a un muelle seguro, y no tenía ninguna intención de levar anclas. Pero el universo, o Dios, o el Gran Espíritu, el nombre no importa, tiene otros planes para las almas que han venido a crecer. Y un día, la voz llegó. No fue un trueno en el cielo, fue una certeza inquebrantable que floreció en su interior. Una directriz tan clara y aterradora como un relámpago en una noche sin luna. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive. La sola palabra era un veneno en el aire. Nínive no era solo una ciudad, era un símbolo. El epicentro del poder mundano, de la corrupción, del caos, era el corazón de la sombra. Un espejo de todo lo que Jonás creía no ser. Ir a Nínive no era una misión diplomática, era caminar voluntariamente hacia la boca del lobo. Predicar la transformación a oídos que solo conocían la violencia y el desdén. El llamado no era solo a salvar a otros, era un llamado a confrontar la parte más obscura de la humanidad, y por ende, de sí mismo. Y el ego de Jonás, ese guardián de nuestra zona de confort, gritó. Gritó con la lógica del miedo. ¿Por qué yo? Soy un hombre, no un milagro. Me destruirán. No me escucharán. Es una tarea imposible. El alma de Jonás sabía que era su camino, su mente, su instinto de supervivencia. Buscó desesperadamente una salida de emergencia, y la encontró. Un puerto, un barco, un destino. Tarsis. Si Nínive era la confrontación y el propósito, Tarsis era la promesa del olvido, una ciudad lejana al otro lado del mundo conocido, famosa por su riqueza, su comercio, su bullicio. Era el paraíso artificial que construimos cuando tenemos demasiado miedo de entrar en el paraíso real que nos espera. Jonás no dudó. Pagó su pasaje, descendió a la bodega del barco y se acurrucó en la oscuridad, sintiendo el suave vaivén de las olas. Por primera vez en días, sintió una falsa paz. Creía haber tomado una decisión. Creía haber elegido la libertad sobre la carga. No sabía que acababa de comprar un billete no hacia Tarsis, sino al centro de su propia tormenta interior. El mar estaba en calma, un espejo azul que mentía con su serenidad. Mientras el barco se alejaba de la costa de su destino, Jonás cerró los ojos, convencido de que había escapado de la mirada de Dios. Pero, ¿puede un hombre escapar realmente de sí mismo? ¿Cuánto tiempo puede el universo ignorar un alma que se niega a nacer? Pero el universo tiene una paciencia infinita para esperar y una contundencia absoluta para actuar cuando un alma se desvía. El mar, ese vasto espejo del inconsciente colectivo, no puede permanecer en calma cuando uno de sus hijos está en tal disonancia. La huida de Jonás no fue un secreto susurrado entre él y su conciencia, fue un grito que resonó en el tejido mismo de la realidad. Y la realidad respondió. Primero fue un viento que no venía de ninguna dirección, sino de todas a la vez, un viento que no empujaba, sino que arañaba. Los marineros, hombres curtidos por 1000 tormentas, se miraron entre sí. En sus ojos no había el miedo habitual, sino desconcierto. Esto era diferente. Esta tormenta no se sentía como un fenómeno de la naturaleza.
Se sentía personal, se sentía inteligente. El cielo, que antes era un lienzo abierto, se cerró sobre ellos como un puño. Las olas se levantaron, no como montañas de agua, sino como bestias líquidas con fauces de espuma, hambrientas de devorar la insignificante cáscara de nuez que era su barco. Cada crujido de la madera era un lamento, cada embate del mar una acusación. Esto, amigos míos, es la crisis existencial que el universo conspira para crear. No es un castigo, es una corrección. Es la ansiedad que sientes en el pecho cuando tomas el camino equivocado. Es el negocio que se derrumba cuando tu corazón no está en él. Es la relación que se desintegra cuando dejas de ser fiel a ti mismo. La tormenta de Jonás no era de viento y agua, era una tormenta de causalidad, una reacción psicosomática del cosmos a un alma en negación. Los marineros, en su desesperación, hicieron lo que la mente lógica siempre hace cuando se enfrenta a un problema del alma. Intentaron resolverlo con medios físicos. Arrojaron la carga por la borda, las ánforas llenas de vino, los fardos de seda, las riquezas que los llevaban a Tarsis. Intentaron aligerar el barco, sin entender que el verdadero peso, la densidad insoportable que atraía la furia del océano, no estaba en la bodega de carga. Estaba en la bodega del alma. Y mientras el pánico se apoderaba de la cubierta, mientras los hombres clamaban cada uno a su Dios, a sus ídolos de madera y piedra, ¿dónde estaba Jonás? En lo más profundo del barco dormía. No era el sueño reparador del inocente, era el sueño febril del que huye, un coma autoinducido para no escuchar los gritos de su propia creación. Era la depresión, la apatía, el deseo de apagar el mundo porque el ruido interior es demasiado ensordecedor. Jonás se había entregado a una oscuridad prematura, esperando que el problema simplemente pasara de largo. Pero la vida no te permite dormir a través de tu propia iniciación. El capitán del barco, empapado y desesperado, bajó a las profundidades y lo encontró. Lo sacudió, gritando por encima del rugido del viento: «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos». En ese instante, Jonás fue arrancado de su negación. Al abrir los ojos, no solo vio el reflejo aterrorizado del capitán, vio el reflejo de su propia tormenta interna hecha realidad. El caos que había intentado enterrar ahora amenazaba con ahogarlos a todos. La tripulación, al ver que sus plegarias y sus sacrificios eran inútiles, se reunió en la cubierta azotada por la lluvia. Comprendieron que aquello no era natural. Había una causa, una fuente. Alguien en ese barco era el epicentro del desastre. Decidieron echar suertes para descubrir al culpable, un ritual antiguo para forzar a la verdad a salir a la superficie. Y en el corazón de la tormenta, mientras los dados de hueso o madera eran sacudidos en manos temblorosas, una pregunta silenciosa lo llenaba todo. ¿Puede un solo hombre huyendo de su alma hacer que el océano entero declare la guerra? Las suertes fueron echadas. Un gesto de azar en un universo que no conoce las coincidencias. Cada pieza cayó al suelo mojado de la cubierta, rodando y deteniéndose, señalando una y otra vez, con una certeza matemática, a un solo hombre, a Jonás. El silencio que siguió fue más atronador que la propia tormenta. Todos los ojos, antes perdidos en el terror del cielo y el mar, ahora se clavaron en él. Eran ojos que no solo acusaban, sino que suplicaban una explicación. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? Y sobre todo, ¿qué has hecho para traer esta muerte sobre nosotros? En ese momento, la huida terminó. No había más Tarsis en el horizonte, no había más bodegas oscuras en las que esconderse. Rodeado por los rostros de aquellos cuya vida pendía del hilo de su secreto, Jonás finalmente se enfrentó a la verdad. La tormenta no estaba afuera de él, era él. Su voz cuando habló fue tranquila, despojada de toda la arrogancia y el miedo que lo habían llevado hasta allí. Era la voz de la aceptación. «Soy hebreo», dijo, «y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca». La ironía era tan amarga como el agua salada que les empapaba. El hombre que huía del Dios que creó el mar, ahora estaba siendo juzgado por ese mismo mar. Al confesar su identidad,
confesó su crimen. Les contó del llamado a Nínive, de su miedo, de su fuga, y los marineros comprendieron. Su miedo se transformó en un pavor aún mayor, un temor reverencial. No estaban luchando contra el clima, estaban atrapados en medio de una conversación divina, y ellos eran el daño colateral. «¿Por qué nos has hecho esto?», gritaron. Una pregunta que no esperaba respuesta, sino que expresaba la frustración de ser arrastrados por la crisis de otro. «¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?». Y aquí, Jonás toma la primera decisión verdaderamente heroica de su viaje. Podría haber mentido, podría haber culpado a otros, podría haber rezado por un milagro que salvara su piel. Pero la iniciación ya había comenzado. El sueño en la bodega había sido el primer descenso, y esta confrontación era el despertar. Entendió que el peso que hundía el barco no era físico, era kármico, era su propia resistencia al destino. Y la única forma de aligerar esa carga era soltarla por completo. «Tomadme y echadme al mar», dijo Jonás, «y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Este no es el suicidio de un hombre desesperado. Este es el primer acto consciente de rendición. Es el reconocimiento de que el ego y sus planes han fracasado estrepitosamente. Es la aceptación de que la única manera de avanzar es dejar de luchar, soltar el control y confiar en que hay un orden más grande en el caos. Es el momento en el que el alcohólico admite su impotencia, en el que el adicto al trabajo colapsa y pide ayuda. El alma orgullosa se arrodilla. Los marineros, a pesar de todo, se resistieron. Eran hombres de mar, no asesinos. Intentaron remar con más fuerza, intentaron llevar al barco a tierra, luchando contra la voluntad del océano. Pero fue inútil. El mar se embravecía más y más contra ellos. Era como intentar nadar contra una corriente cósmica. Finalmente, exhaustos y vencidos, entendieron. Clamaron al Dios de Jonás, pidiendo no ser culpados por la muerte de un hombre inocente a sus ojos, pero inevitable en los designios del universo. Y con el corazón pesado, tomaron a Jonás. Lo llevaron al borde del barco, al umbral entre el mundo conocido y el abismo insondable del olvido y el renacimiento. Cerró los ojos y cayó. En el momento en que su cuerpo golpeó el agua, la tormenta cesó. No disminuyó gradualmente, se detuvo. El viento se calmó, las olas se suavizaron y un silencio sagrado descendió sobre el océano. El sacrificio había sido aceptado, pero para Jonás la caída no había terminado. Se hundía en las profundidades frías y oscuras, lejos de la luz, lejos del aire, sintiendo cómo la vida se escapaba de él. El Evo se disolvía en el agua salada. ¿Era este el final? ¿Era la aniquilación el precio de la rendición? ¿O acaso, para nacer de nuevo, uno primero debe ser tragado por completo por la noche? Se dice que cuando el alma está lista para su más profunda transformación, el universo no la abandona al vacío. Le provee un recipiente, un espacio sagrado de contención, donde la disolución pueda ocurrir sin llevar a la aniquilación total. Para el místico cristiano, es la noche oscura del alma. Para el alquimista, es el atanor, el horno donde la materia prima es sometida al nigredo, el ennegrecimiento, la putrefacción de lo viejo para liberar su esencia. Para Jonás, este recipiente tomó la forma de una criatura imposible. Mientras se hundía, perdiendo la conciencia, una sombra colosal emergió de las profundidades insondables. No era un monstruo vengativo, sino una necesidad cósmica. La Biblia lo llama un gran pez. La imaginación popular lo ha convertido en una ballena. Pero su verdadera naturaleza es mucho más profunda. La ballena es el útero de la madre cósmica, el arquetipo de las aguas primordiales de donde toda vida emerge y a la que toda vida debe regresar para ser renovada. Jonás no fue devorado, fue acogido. La criatura lo envolvió, tragándolo no hacia un estómago de ácidos digestivos, sino hacia un santuario viviente. El pasaje a través de la garganta del Leviatán fue el último umbral, y entonces se encontró en un lugar más allá de toda descripción. Oscuridad. Una oscuridad como nunca había conocido. No era la ausencia de luz, sino una presencia tangible, una sustancia terciopelada que lo envolvía por completo. El aire era pesado, húmedo, olía a océano antiguo y a los secretos de la creación. No había arriba
ni abajo. No había día ni noche, solo un eterno y suspendido ahora. El sonido era el latido rítmico y grave del corazón de la bestia, un tambor primordial que marcaba el pulso del cosmos. Este es el verdadero vientre de la ballena. No es una prisión, es una cámara de iniciación. Es el espacio forzado de meditación al que la vida nos arroja cuando nos negamos a detenernos por nuestra propia voluntad. Es la habitación del hospital después del colapso. Es el silencio ensordecedor de un apartamento vacío tras una ruptura. Es la depresión que te quita toda energía para hacer otra cosa que no sea ser. Aquí, en esta oscuridad absoluta, Jonás no tenía nada. Ningún barco al que aferrarse, ningún marinero al que culpar. Ni siquiera tenía su propio cuerpo de la misma manera. Estaba contenido, suspendido, inmovilizado. Todas las distracciones del mundo exterior fueron eliminadas de forma brutal y perfecta. Lo único que le quedaba era él mismo, su conciencia desnuda. Al principio, fue el pánico. La mente racional, el ego, luchó frenéticamente, buscando una salida, una explicación lógica, un plan de escape. Pero en el vientre de la ballena, la lógica se ahoga, los planes se disuelven. El ego, privado de su poder para controlar, para actuar, para definir, comenzó a morir de hambre. Y en su lugar, algo más comenzó a surgir. Los recuerdos, los miedos, las justificaciones, las mentiras que se había contado a sí mismo, todo flotaba en esa oscuridad líquida, despojado de su poder. Vio su miedo a Nínive no como prudencia, sino como un profundo terror a su propio poder. Vio su huida no como una elección, sino como una cobardía arraigada en la duda de su propio valer. La ballena es la confrontación final con la sombra. No puedes luchar contra ella, no puedes huir de ella, solo puedes observarla, sentirla, permitir que te impregne. En el lenguaje de la astrología, este es el viaje al inframundo de Plutón, el descenso a las profundidades de Escorpio, donde se encuentran todos los secretos, los tabús y el poder reprimido. Es un lugar de muerte simbólica. Y Jonás, flotando en ese mar interior, en ese templo orgánico de disolución, comenzó a entender. Esto no era un castigo. Era una operación quirúrgica del alma y la ballena era el quirófano. El universo no lo estaba matando, lo estaba deshaciendo. Deshaciendo al hombre que huía para que el profeta que estaba destinado a ser pudiera finalmente tener espacio para nacer. Pero el nacimiento requiere tiempo. La gestación no puede ser apresurada. El alma necesita permanecer en la oscuridad el tiempo suficiente para que sus ojos se acostumbren a una nueva forma de ver. ¿Qué tiempo tomaría esta iniciación? ¿Cuánto tiempo puede un hombre soportar la nada absoluta antes de romperse o renacer? 3 días y 3 noches. En la numerología sagrada, el número 3 no es una medida de tiempo, sino un símbolo de proceso. Representa la síntesis, la manifestación, el ciclo completo de tesis, antítesis y síntesis. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nacimiento, vida y muerte. Pasado, presente y futuro. Los 3 días de Jonás en la oscuridad no fueron una espera pasiva, fueron un proceso alquímico activo, dividido en 3 fases distintas de desintegración y reintegración. El primer día, la desesperación y el despojo. El primer periodo en la oscuridad fue el más brutal, fue la muerte del ego en su forma más violenta. Jonás fue asaltado por la totalidad de su error. Revivió la claridad del llamado divino, la vergüenza de su huida, el terror en los ojos de los marineros. Se sintió como un fracaso cósmico, un alma indigna, tragada por el abismo de su propia creación. Clamó desde el vientre del Seol, el inframundo, como él mismo lo describiría. Su oración no era de fe, sino de pura angustia. Estaba rodeado por las aguas, las algas se enredaban en su cabeza, su alma se sentía hundida hasta los cimientos de las montañas. Este fue el día del nigredo puro, la confrontación con la materia prima de su ser, su sombra más profunda. Era el reconocimiento absoluto de que su voluntad lo había llevado a la muerte. El segundo día,
el vacío y la rendición. Tras la catarsis de la desesperación, llegó algo aún más aterrador: el silencio. El ego, habiendo gritado hasta quedarse sin voz, se calló. La mente, habiendo agotado todos los escenarios de escape, se detuvo. Y en ese vacío, Jonás experimentó la verdadera noche oscura del alma, descrita por San Juan de la Cruz. Una sensación de completo abandono, no solo por parte de Dios, sino por parte de sí mismo. Ya no había lucha, ya no había ni siquiera desesperación, solo un vacío existencial. Es en este vacío donde ocurre la verdadera magia. Cuando dejamos de imponer nuestra voluntad, cuando dejamos de llenar el espacio con nuestro ruido mental, podemos empezar a escuchar. Jonás, flotando en el silencio amniótico del Leviatán, comenzó a sentir el latido del corazón de la bestia no como una amenaza, sino como el pulso de la vida misma. Dejó de luchar contra la oscuridad, y por primera vez se rindió a ella. Su oración cambió. Ya no era un grito de ayuda, sino un murmullo de aceptación. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Reconoció que su huida hacia Tarsis, hacia la ilusión de seguridad, era el verdadero abandono de la gracia. La rendición no era pasividad, era un acto de fe radical en la inteligencia del proceso que lo estaba conteniendo. El tercer día, la revelación y la reintegración. Al umbral del tercer día, habiendo sido despojado y habiendo aceptado el vacío, una nueva luz comenzó a amanecer. No una luz externa, sino interna, una epifanía. Entendió que el Dios del que huía no estaba en el cielo, esperando para castigarlo. El principio divino estaba en el proceso. Estaba en la tormenta que corrigió su rumbo. Estaba en el sacrificio que lo purificó. Y sobre todo, estaba allí, con él, en el vientre de la ballena. La oscuridad no era la ausencia de Dios, era una de sus caras más íntimas. Esta es la sabiduría de Piscis, el signo de las aguas profundas, de la disolución del yo en el océano cósmico. Es el poder transformador de Plutón que nos arrastra al inframundo no para destruirnos, sino para mostrarnos dónde reside nuestro verdadero poder. Jonás comprendió que su misión a Nínive no era un castigo, sino un honor. Era una invitación a llevar la misma medicina que él estaba recibiendo, la posibilidad de transformación a través de la confrontación con la propia sombra, a toda una ciudad. Su última oración ya no era de un hombre moribundo, sino de un alma renacida. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. No estaba prometiendo obedecer por miedo. Estaba declarando su alineación con el flujo del universo, una alineación forjada en el fuego oscuro de la iniciación. Había muerto como un hombre que temía su destino, y ahora estaba listo para nacer como un profeta que lo encarnaba. La iniciación estaba completa. El recipiente había cumplido su función. Y en las profundidades del océano, el gran pez, obedeciendo un mandato que no venía de Jonás sino del orden cósmico mismo, giró lentamente su cuerpo masivo hacia la orilla más cercana. ¿Qué aspecto tendría un hombre que ha pasado por el inframundo y ha regresado? ¿Qué queda de nosotros cuando emergemos del vientre de nuestra propia noche oscura? Todo proceso de gestación culmina en un nacimiento, y todo nacimiento es un acto violento y liberador. La ballena, ese útero cósmico que había protegido y deshecho a Jonás, se acercó a la tierra seca. La orden había sido dada, no con palabras, sino con una vibración en la red de la existencia. El ciclo de la oscuridad había terminado. Era tiempo de regresar a la luz. Con una convulsión poderosa, la criatura vomitó a Jonás sobre la orilla. No fue un rescate gentil, fue una expulsión, un parto forzado de vuelta al mundo de la forma y la materia. Jonás, arrojado sobre la arena, tosió agua salada y los vestigios de su antigua vida. El primer aliento que tomó no fue un suspiro de alivio, sino una bocanada de aire nuevo, un aire que olía a posibilidad. Imaginemos a este hombre en la orilla. No es el mismo Jonás que pagó su pasaje a Tarsis. Aquel hombre se ha disuelto en las profundidades.
Este nuevo ser que yace en la arena es una versión destilada, purificada. Su piel, pálida por la falta de sol y blanqueada por los jugos internos de la criatura, tiene un aspecto casi translúcido. Sus ojos, acostumbrados a la negrura absoluta, parpadean ante la luz del sol como si vieran el mundo por primera vez, y en cierto modo, así es. Este es el renacimiento arquetípico. Es Perséfone emergiendo del Hades, trayendo consigo la primavera. Es el fénix resurgiendo de sus propias cenizas. Es el iniciado que sale de la cámara de pruebas, despojado de todo menos de su esencia. Jonás no ha vuelto simplemente a la vida. Ha sido devuelto desde la vida, desde una forma de existencia más profunda y primordial. Yace ahí, en la playa, sintiendo el calor del sol en su piel y la solidez de la tierra bajo él. Son sensaciones nuevas, extraordinarias. Ya no da por sentado el mundo. Cada grano de arena, cada ola que lame la orilla, cada brisa que acaricia su rostro, es un milagro, un testimonio de la existencia a la que ha sido devuelto. La noche oscura le ha regalado un don invaluable, la gratitud radical. El miedo se ha ido, la duda se ha ido, la arrogancia se ha ido. En su lugar hay una calma profunda, una certeza tranquila. Ya no se pregunta, ¿por qué yo? Ahora entiende que no podría haber sido de otra manera. La huida, la tormenta, la caída, el vientre oscuro, todo era parte de un plan perfecto, una coreografía divina diseñada para romperlo y rehacerlo. Y entonces, por segunda vez, la voz llega. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es la misma orden, el mismo mensaje, pero la forma en que resuena dentro de Jonás es completamente diferente. La primera vez fue una carga aterradora. Ahora es una confirmación. Es la siguiente nota lógica en la sinfonía de su vida. No hay vacilación, no hay debate interno, no hay búsqueda de una ruta de escape. Jonás se pone de pie. Su cuerpo puede estar débil, pero su espíritu es inquebrantable. Se sacude la arena, mira en dirección a Nínive y comienza a caminar. No como un siervo que obedece a un amo temible, sino como un socio que comprende su papel en el gran esquema. Ha integrado la lección. Ya no huye de la sombra de Nínive, porque ha habitado y hecho las paces con la suya propia. El viaje a Nínive ya no es una obligación, es la expresión natural de su ser renacido. ¿Qué tipo de mensaje puede entregar un hombre que ha muerto y ha vuelto a nacer? ¿Cómo resuenan las palabras de alguien que ha conversado con el silencio en el corazón del abismo? La ciudad de la maldad no sabe lo que se le avecina, no una condena, sino un eco de la misma oportunidad de transformación que su profeta acaba de encarnar. Nínive. El nombre mismo era una leyenda de poder y decadencia. La capital del imperio asirio, una metrópolis que se enorgullecía de su crueldad. Un centro de comercio donde la codicia era una virtud y la compasión una debilidad. Era una ciudad que se había olvidado de su alma. Un colectivo humano que vibraba en la frecuencia del miedo y el dominio. Era, en esencia, un espejo a gran escala del ego descontrolado que Jonás había confrontado en el vientre de la ballena. El antiguo Jonás habría visto esta ciudad con terror y juicio. Habría visto a sus habitantes como el otro, como pecadores irremediables a los que debía condenar desde una posición de superioridad moral. Pero el Jonás que caminaba ahora por sus calles polvorientas ya no veía de esa manera. Sus ojos, purificados por la oscuridad, no veían maldad, sino dolor. No veían arrogancia, sino miedo disfrazado de poder. En el rostro de cada mercader avaro, de cada soldado violento, de cada ciudadano indiferente, veía un reflejo de su propio ser antes de la tormenta, un alma huyendo de sí misma. Inició su recorrido, un viaje de 3 días a través de la inmensa ciudad. Su mensaje era simple, directo, desprovisto de adornos o amenazas floridas. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero las palabras eran solo el vehículo.
El verdadero poder no residía en el contenido de la profecía, sino en la energía del profeta. Jonás no gritaba con furia, no predicaba con desesperación. Hablaba con la autoridad serena de quien ha estado en el centro del caos y ha encontrado la paz. Su voz portaba la resonancia del vientre de la ballena, la calma del océano después de la tormenta. No estaba transmitiendo un mensaje de Dios, se había convertido en el mensaje mismo. Y ocurrió lo impensable. Los ninivitas escucharon. Primero fue la gente común en las calles. Dejaron sus puestos en el mercado, detuvieron sus carruajes. Algo en la presencia de ese hombre extraño los desarmó. No era el miedo a la destrucción lo que los capturó, sino la autenticidad que emanaba de él. Era como si su alma, ahora alineada y pura, actuara como un diapasón, haciendo vibrar la verdad dormida en los corazones de quienes lo oían. La noticia corrió como un reguero de pólvora, no a través de decretos, sino de un contagio espiritual. Llegó a los oídos del rey de Nínive, un hombre que encarnaba el pináculo del poder y el orgullo de la ciudad. Y en lugar de ejecutar al profeta por su insolencia, el rey sintió la misma vibración de verdad. Se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y se sentó sobre cenizas. No fue un acto político, fue una rendición. La misma rendición que Jonás había experimentado en el mar. El rey de Nínive, en ese instante, eligió voluntariamente su propia noche oscura. Proclamó un ayuno, ordenando que ni hombres ni bestias comieran o bebieran. Toda la ciudad, desde el más poderoso hasta el más humilde, se unió en un acto colectivo de introspección y arrepentimiento. Se despojaron de sus vanidades, de su violencia, de su falso poder y se enfrentaron a la sombra que habían ignorado durante tanto tiempo. Nínive entró en su propio vientre de la ballena. La transformación de la ciudad fue tan repentina y total como la calma que siguió a la tormenta en el mar. Jonás había cumplido su misión, pero su trabajo no era destruir la ciudad, sino ofrecerle el mismo mapa que él había seguido. No era el heraldo del Apocalipsis, sino el partero de un renacimiento colectivo. Había llevado la sabiduría de la oscuridad al corazón mismo de una civilización que vivía en una luz falsa y cegadora. Y mientras la ciudad entera se sumergía en su propia introspección, Jonás observaba, no con satisfacción, sino con una profunda comprensión. Había cerrado el círculo. El llamado que tanto había temido no era para juzgar, sino para sanar. Y al sanar a Nínive, había completado su propia sanación. Pero ¿qué sucede cuando la misión termina? ¿Qué lección final le quedaba por aprender a un hombre que creía haberlo entendido todo? La respuesta yace no en la obediencia, sino en la comprensión de la verdadera naturaleza de la compasión divina. La historia de Jonás a menudo termina con su extraña ira porque Dios perdonó a Nínive, un último vestigio de su ego que aún no comprendía la inmensidad de la compasión. Pero la verdadera lección, el mensaje que ha viajado a través de los milenios para encontrarte a ti aquí y ahora, no está en la ira de Jonás, está en su viaje, está en la ballena. Porque todos, en algún momento de nuestras vidas, seremos tragados por una ballena. Tu ballena puede no tener la forma de un leviatán marino, puede tener la forma de una enfermedad que te obliga a detenerte. Puede ser una pérdida devastadora que te despoja de todo lo que creías que era tuyo. Puede ser una depresión profunda que apaga la luz del mundo. Puede ser una crisis financiera, una traición, o simplemente ese sentimiento insidioso de que tu vida se ha desviado hacia un mar de sinsentido. Cuando estás en el vientre de tu ballena, te sientes aislado, castigado, abandonado. ¿Crees que es el final? Pero la historia de Jonás nos grita a través del tiempo una verdad radicalmente diferente. No estás siendo castigado, estás siendo contenido. No estás en una prisión, estás en un santuario. No estás muriendo, estás gestando. La noche oscura del alma no es un error en tu camino, es el camino. Es el mecanismo sagrado del universo para despojarte de todo lo que no eres tú. Te quita tu falso poder para que puedas descubrir tu verdadera fuerza. Te quita tus planes para que puedas alinearte con tu propósito. Te sumerge en la oscuridad para que tus ojos puedan aprender a ver la luz interior que nunca se extingue. El instinto humano es luchar, es buscar desesperadamente la salida.
maldecir la obscuridad, intentar nadar hacia una superficie que no existe. Pero la sabiduría de Jonás, forjada en 3 días de rendición absoluta, nos ofrece una alternativa. Deja de luchar, ríndete al proceso, confía en el vientre que te contiene. Cuando sientas que la vida te ha tragado, no preguntes, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué he venido a aprender aquí? Cuando el silencio sea ensordecedor, no lo llenes con distracciones. Escúchalo. Cuando te sientas deshecho, no intentes pegar las piezas de tu antiguo yo. Permite que una nueva forma emerja. Abraza a tu ballena. Honra tu noche oscura. Porque es en esa oscuridad, en ese silencio forzado, donde te despojas del ego y te encuentras con el alma. Es allí donde la fe deja de ser una creencia en algo externo y se convierte en una confianza visceral en el proceso de tu propia transformación. Emergerás, como Jonás en la orilla. Parpadearás ante la luz de un nuevo día, con una gratitud que nunca antes habías sentido. El mundo será el mismo, pero tú serás diferente. Y esa diferencia es la razón de todo el viaje. Saldrás no solo con vida, sino con un propósito, con una claridad y compasión que solo pueden nacer de haber navegado por las propias profundidades. Así que la próxima vez que la tormenta se desate en tu vida y sientas que caes al abismo, recuerda al profeta. Recuerda que hay una inteligencia amorosa en el caos. Recuerda que la criatura que viene a tragarte no es tu enemiga, es tu iniciación, es tu útero de renacimiento. Es la noche oscura del alma que debes atravesar para finalmente llegar a casa, a ti mismo.